Yo no creo en estas cosas, pero me perturbó mucho lo que pasó. Hace aproximadamente 4 años, yo estaba embarazada. Me encontraba viviendo en casa de mis padres con mis hermanos. La casa de mis papás es un lugar muy fresco. Tiene muchas plantas porque a mi mamá le gustan demasiado. Hay 2 árboles. El más grande es un árbol frutal, ciruelo, y la casa es de madera muy pequeña. En fin, yo tenía aproximadamente 6 o 7 meses de embarazo, no recuerdo muy bien. Me gustan los animales. Hace tiempo rescaté un gato de la basura y ya llevaba viviendo bastante tiempo ahí. Y también tenía un perrito que había estado con nosotros desde que nació. Les cuento esto porque para mí es muy importante recalcarlo. Mi perro me seguía a todas partes. Mi cuarto está a orilla de la calle y dormía sola, así que él siempre se quedaba afuera y me alertaba de todo. Me cuidaba. Días antes de lo que pasó, el perro no dejaba que mi gato se me acercara y el gato me buscaba muchísimo, cosa que nunca noté rara porque, al final, son animales y necesitan cariño. 2 días antes de que sucediera todo, mi gato comenzó a rodearme y a tallarse en mis pies. Comenzó como a danzar y mi mamá se quedó viéndolo y lo regañó. No había día en que no me rodeara e hiciera esa especie de danza. Total, que un día mi mamá salió con mi hermano y solo nos dejó a mi hermana y a mí en la casa. Mi hermana preparó la comida como de costumbre y yo me encontraba dormida en el cuarto de mis papás. En eso me desperté porque tenía hambre, iba toda soñolienta y escuché un PS, pero no volteé, solo me dirigí a la cocina. Por cierto, días antes mi perro tenía lagañas en los ojos y, a pesar de que ya había iniciado un tratamiento, no mejoraba nada. En fin, me dirijo a la cocina y me percato de que mi gato estaba en la silla, bailando. De verdad, estaba bailando. Se hincaba y mi perro venía detrás de mí. Cuando me estoy sirviendo sopa, escucho que me dicen: «Cuidado, está caliente». Volteo a ver y no vi nada, pero vi a mi perro en posición de ataque, gruñendo, y a mi gato hincado en la silla. Entré totalmente en shock y cuando miro al suelo, había un pequeño duende. Tenía unos ojos bonitos, verdes. Olía rico, como naturaleza, no sé, y con sus manitas me pedía que le diera sopa. Sentí tanto miedo que grité, y él salió corriendo. En eso sale mi hermana corriendo y me pregunta qué pasaba. Yo no decía ni una palabra, así que me siente y me da 2 cachetadas. Al reaccionar, le dije que el gato me estaba jalando del brazo, que me quería sacar y mi perro afuera seguía ladrando. Mi hermana salió y lo vio. El gato nos decía que lo siguiéramos hacia la parte de atrás de la casa. La verdad, yo sentía que no podía ni respirar. Mi hermana gritó horrible, así que intentamos grabarlo, pero para nuestra mala suerte, nuestros celulares no captaron absolutamente nada. El duende siguió y hasta que llamamos a mi mamá. Él nos insistía mucho en que lo siguiéramos, que no nos íbamos a arrepentir. Su voz, de verdad, era muy dulce, muy agradable. Decía que solo quería un poco de sopa y que se iría, pero no sin antes premiarnos. Yo no sabía cómo reaccionar. Nadie nos cree, pero les juro que al siguiente día, el patio de mi casa amaneció con rosas nuevas, las cuales duraron más de 6 meses intactas, hasta que se secaron. Solo recordar cómo sus ojos se dilataban, como cuando un gatito te ve, me da escalofríos. Fue una experiencia muy rara y, obviamente, nos dio bastante miedo mi hermana y a mí. Su vestimenta era muy bonita y, en verdad, el duende era bonito. Olía a flores o no sé, pero en serio, casi me vuelvo loca.
Por cierto, mi perro, al siguiente día de lo sucedido, amaneció sin lagañas, con los ojos perfectamente limpios. La verdad, eso sí me asombró demasiado. Ya llevaba días así, sin ninguna mejoría, y justo ese día le habían suspendido el medicamento porque se lo iban a cambiar. La familia de mi mamá es de Palenque, Chiapas, y siempre hemos ido en vacaciones de verano y de diciembre desde que soy niño. El caso es que íbamos de visita a casa de mi abuela, a veces a casa de varios de mis tíos. Uno de estos tíos tenía una casa en las afueras de la ciudad. En dicha casa no había ni carretera para entrar. Eran caminos de tierra y las casas estaban algo alejadas unas de otras. El caso es que mis primos y yo acostumbrábamos ir a la tienda siempre que podíamos por chicles, papitas, etc. Un día fui solo con mis papás a casa de ese tío y como buen niño me fui a la tienda solo porque sí. Tenía que caminar como 500 o 600 metros para llegar. No había muchas casas en ese entonces. Fui a la tienda, todo normal, y de regreso pasó todo el desmadre. Había un montón de perros ese día, pero en serio, muchos. Cuando empecé a caminar hacia la casa los vi de lejos, pero no les tomé importancia. Avancé un poco más y esos perros empezaron a ladrarme. Yo, sin pensarlo, corrí y solo los atraje más. Corrí unos 100 metros y los vi muy cerca de mí. Pensé dentro de mí, ya valió. Intenté agarrar piedras del suelo o algún palo para alejarlos, pero eran demasiados. Sin exagerar, eran como 8. En ese momento pensé, ya me van a morder, mejor me cubro. Me tiré al suelo en posición fetal, mirando al suelo, cubriéndome la cabeza con los brazos. Pasaron 2, 3, 4, 5 segundos y el tiempo seguía pasando. Para mí fue eterno, porque solo estaba esperando el primer mordisco. Pero, de repente, los perros comenzaron a llorar. Alcé la mirada y vi cómo les estaban tirando piedras desde lejos. Lo extraño fue que no había nadie. Los perros salieron corriendo y seguían llorando. Yo quería darle las gracias a quien fuera que los hubiera ahuyentado y me levanté para ver, pero no había nadie. Nadie. Absolutamente nadie. Me fui a la casa y no dije nada hasta después. Yo no vi a ninguna lux o algo así, pero cuando lo conté a mi familia me dijeron que seguramente fueron los duendes. Esto pasó hace casi 2 años, en mi casa, que es un poco antigua. Cabe recalcar que yo era una persona escéptica ante este tipo de situaciones. Un día, de la nada, la casa comenzó a infestarse de ratones, ranas y demás animales. Nosotros hacíamos de todo para erradicar estas plagas, pero nada funcionaba. Además, cada noche se volvió un infierno, pues era seguro que no podríamos dormir porque las ratas corrían como si algo las persiguiera. Así pasaron varias semanas, tratando de encontrar una solución a dicho problema, hasta que un día uno de mis tíos invitó a un amigo suyo que decía ser vidente. Él llegó y saludó a mi abuela, que en ese momento se encontraba postrada en cama. Al entrar a su cuarto, reaccionó de una manera que llamó la atención de mi familia, porque no dejaba de mirar hacia debajo de la cama de mi abuela. Así pasó unos minutos. Después salió del cuarto y fuimos a la sala. Preguntó, ¿tienen alcohol? Se lo dimos, y él comenzó a tirarle en el piso y lo encendió. Mientras el alcohol se consumía con el fuego, quedó dibujado un rostro humanoide.
Él asintió, lo suponía. Aquí hay duendes y son demasiado fuertes. Le platicamos sobre las plagas y comentó que estas criaturas suelen jugar con esos animales. Así que la solución para acabar con las plagas sería sacar a los duendes. Al día siguiente llegó con una mezcla de especias y otros enseres. Comenzó su trabajo desde el fondo de la casa, haciendo una oración en latín, mientras otra persona gritaba: «Váyanse de aquí, este no es su lugar». Así recorrieron casi toda la casa. Cuando llegó con su oración hasta la cochera, comenzamos a ver como un par de sombras salieron corriendo desde la puerta de mi casa. Eran sombras oscuras y pequeñas que se desvanecieron entre unas plantas frente a la casa. Desde ese día, dejaron de aparecer plagas. La salud de mi abuela mejoró y hasta el momento no ha vuelto a pasar algo similar. En la casa de mi abuelito había un duende. Era muy travieso. Se llevaba las herramientas de mi abuelito, los calcetines de todos nosotros o, a veces, hasta los cubiertos. Yo tenía muchos gatos. Ellos dormían conmigo porque yo comenzaba a entender dónde ver o sentir la presencia de los muertos, y en cierta forma los gatos me ayudaban a ahuyentarlos. El chiste es que ese día no quise que durmieran conmigo. Me fui a dormir y me tapé completamente, de pies a cabeza. En eso, mis gatos comenzaron, como desesperados, a querer entrar a mi cuarto. Empujaban la ventana que estaba rota para poder entrar por ahí. En la puerta estaban los demás, maullando muy feo, decía mi abuelito. Y de la nada, mientras dormía, sentí unos piececitos muy pequeños que querían pisarme la cara y no dejarme destapar, pero me pisaban con mucho odio. Yo, como pude, comencé a orar y a cantar canciones cristianas. Sí, fui criada en la religión cristiana, y solo escuché como algo corría, y ¡pum!, la ventana tronó. Mis gatos entraron y comenzaron a buscar lo que me había pisado, pero nunca supe si fue el duende o algo más. Lo que sí sé es que, desde ese día, ya no se perdía nada, y a mi abuelito le regresaron sus herramientas. Resulta que, cuando tenía aproximadamente 2 años, un duende se enamoró de mí. Mi familia se dio cuenta gracias a que un vecino me llevó con un curandero. El duendecillo hacía de todo por llevarme, desde darme jalones hasta provocarme. Según cuentan, una fiebre que llegó casi a los 40 grados. Estuvo tan feo que fueron como 7 doctores, y ninguno pudo dar un diagnóstico de lo que tenía. Duré 3 días así, entre que intentaba llevarme y yo. Supuestamente, no me dejaba por los gritos que pegaba. Este duende vivía en un árbol enorme que estaba en mi casa. Mi papá lo derrumbó y lo quemó, pero hasta la fecha nunca ha podido con la raíz. Han intentado de todo, pero esa raíz sigue intacta. A veces se hunde y a veces sale. Ni siquiera con una barreta han podido al menos quebrarla o sacar una sola estilla. Yo tengo, hasta la fecha, mi amuleto hecho por el curandero al que me llevaron. Ese duende sigue aquí. No se me acerca, pero sí me hace muchas travesuras, como esconderme las cosas. Seguido compro globos y los pongo en mi cuarto para ahuyentarlo, pero no se ha ido. Probablemente siga en la raíz, aunque una vez mi sobrina y mi cuñado lo vieron entre las plantas. Esto me pasó hace 7 años. Mi prima tenía un muñeco elfo. Tenía el tamaño de un niño de unos 5 años. Yo me peleaba con él. Lo golpeaba y le decía todo tipo de groserías.
El muñeco me causaba mucho miedo, y esa era la única forma que encontraba para confrontarlo y poder estar cerca de él. Un sábado, mi mamá me pidió que fuera a la casa de mi tía porque necesitaba unas cosas. Llegué a la casa de mi tía. Toqué el cancel que había en la entrada para que alguien abriera. Pasaron 2 minutos y nadie lo hizo. Pensé que no me escuchaban, así que me metí entre los barrotes del cancel para poder llegar a la puerta principal. En ese tiempo cabía perfectamente entre los barrotes y pasaba por ahí muy seguido. No tenía miedo de quedarme atorado. Llegué a la puerta de la casa. Toqué y nadie abrió. Seguí tocando y nadie salía. Ya iba a regresar a mi casa, pero me detuvo el sonido de una canica rodando por el piso. Alguien la había aventado desde dentro de la casa. Regresé y seguí tocando. Grité el nombre de mi prima y de mi tía, pero seguían sin abrir. Al parecer no había nadie en la casa. Revisaba las ventanas, buscaba a una persona dentro. Seguí revisando, pero dejé de hacerlo porque otra canica me golpeó la frente. Alguien o algo la había lanzado. Me aparté de la ventana e inmediatamente más canicas salieron disparadas desde adentro. Lo que más me asustó fue que también lanzaron un pequeño cuchillo y casi me golpea. Cuando volteé a ver la ventana, vi perfectamente cómo la cortina se abrió un poco y ese muñeco se asomó. Él me estaba viendo. Fue breve el momento en que se asomó, pero lo suficiente como para ver que nadie lo estaba sujetando. Me dio un miedo terrible. Obviamente, lo único que hice fue insultar al muñeco. Era lo único que sabía hacer. Afortunadamente, uno de mis primos pasó por fuera de la casa y me vio gritando. Se acercó, me preguntó qué hacía ahí y le conté lo que había pasado. Mientras hablábamos, volteamos a la ventana y el maldito muñeco nos estaba mirando de nuevo. Inmediatamente salimos corriendo de la casa. Fuimos con mi mamá y le contamos lo que vimos. No nos creyó. Le contamos a todos. Nadie lo creyó. Mi primo y yo estuvimos revisando la casa de mi tía para buscar a la persona que estaba moviendo al muñeco. Para nuestra sorpresa, 1 hora después, llegaron mi tía, su esposo y mi prima. Efectivamente, no había nadie en la casa esa tarde. Me volvió a dar ese miedo horrible. Desde ese día, evitaba a ese muñeco. Sigo escéptico sobre ese hecho. Alguien pudo haber movido al muñeco, o puede que no. La verdad, no quiero saber, y quiero seguir sin saberlo. Hace como 6 o 7 años, cuando estaba por concluir la carrera, el amigo con el que vivía me invitó a su pueblito con su familia a pasar el fin de semana. Normalmente viajaba a mi ciudad los fines, pero esa vez quise ir con él para conocer a su familia, probar las famosas garnachas que hacen ahí, etc. Me gustó mucho el lugar. Fuimos a un sitio al que simplemente se refieren como el arroyo o las pozas. Para llegar ahí es muy complicado, al menos para mí, ya que hay que bajar por un camino, más bien un barranco, de piedras sueltas. Después de bajar y bajar, llegamos a ese lugar tan bonito y tranquilo. Todo estuvo súper esa vez. La pasamos bien, echando relajo, nadando y disfrutando del clima. Debo decir lo siguiente, ese lugar se siente muy diferente, como si te observaran. Hay una vibra rara ahí, no mala, rara. Pasó el tiempo y volví a ir con él. En esta ocasión fuimos a las pozas con sus hermanos menores y su perra Fío. Después de bajar y bajar, llegamos a la primera poza. Realmente desconozco cuántas son en total, pero yo solo conozco 3. La primera poza es la menos honda, muy tranquila y bonita,
Pero como éramos 4 más la perra, no cabíamos todos, así que pasamos a la segunda. Hasta ahí todo bien. Ya empezaba a sentir esa vibra rara, esa sensación de ser observado. Pero todo seguía bien. En cierto momento, mi amigo preguntó si queríamos pasar a la otra poza, la más honda, y pues dijimos que sí. Se me advirtió que no me adentrara mucho en ella porque no sé nadar. Mi amigo aprovechó para bañar a Fío y sus hermanos se metieron a nadar. En cambio, yo no. Me subí a una peña grande que estaba ahí para dejar mis cosas. Puse primero mi toalla, a un lado los tenis con los calcetines y sobre la toalla el resto de mi ropa. Sobre todo eso, puse 2 cosas más, y esto es clave. Mis collares de ámbar. Tengo que decirlo otra vez. Yo fui el último en entrar a esa zona. No había nadie más. No había forma de que alguien más estuviera sin que nos diéramos cuenta. Pasamos el rato y todo bien, bromeando, platicando y jugando, cuando el cielo se empezó a nublar. Fue una señal de que no podíamos quedarnos mucho más tiempo ahí, aunque tampoco teníamos tanta prisa. De la nada, empecé a escuchar risas. Venían de todos lados, de la parte de arriba, pero no lograba ubicar un punto exacto. Esas risas no eran de personas adultas, eran como de niños pequeños. Risas burlonas que parecían venir de todos lados y de ningún lugar al mismo tiempo. Le pregunté a mis amigos si escuchaban eso y me dijeron que sí. Nos apuramos. Yo salí primero del agua y me subí a la peña donde estaban mis cosas. Y fue ahí cuando me di cuenta de que no estaban mis collares de ámbar. Busqué por la zona, le pregunté a mi amigo y a sus hermanos, pero no los vieron. Y en efecto, ellos no habían subido a esa peña, y de hecho se metieron al agua antes que yo. No había nadie más, y las risas seguían. Ya no le tomé importancia. Me sequé y me vestí. Una vez que todos estuvimos listos, nos fuimos. Yo, desconcertado por lo que había escuchado. «Son duendes», me dijo mi amigo, sin darle mayor interés al tema. Me dio la sensación de que ya estaba acostumbrado a ese tipo de sucesos, de presencias. A la mañana siguiente, su familia me invitó a desayunar y el abuelo de mi amigo estaba ahí. Era un señor con muchas historias que contar y yo lo escuchaba atentamente. Como el señor era de la zona y toda su vida la había vivido ahí, le comenté lo que pasó e inmediatamente me dijo: «Ah, sí, son duendes», y me contó su experiencia. Resulta que el señor pasaba por la zona del arroyo todos los días cuando era joven, pues esa era la ruta de su trabajo. Siendo lugareño, era imposible que se perdiera. Conocía el lugar como la palma de su mano, y aún así, se perdió. Me dijo que solo se puso la camisa al revés y fue así como recuperó su rumbo. La gente que sabe de estos temas me dijo lo mismo. No te pasó nada porque se cobraron con tu ámbar. Está bien raro. Ya si no era duende, quién sabe a quién le ofrecía cosas. Antes desaparecían mis cosas bien de la nada, cuando claramente las dejaba en su lugar. Llegué a hacer anotaciones sobre dónde dejaba cada cosa después de hacerlo, para encontrarla fácil, pero no estaban. Eran cosas como dinero, libretas importantes o accesorios que quería mucho. Era tanto que apenas dejaba las cosas, sentía que alguien las tomaría. Y pues, en mi cabeza de morra alucinada, dije que eran duendes, que las necesitarían para hacer su casa o algo, ni que fueran pájaros. Bueno, entonces yo en medio de mi cuarto les grité que les daría mi cabello a cambio de las cosas.
Entonces me cortaba un mechón y lo dejaba en el tubo que había en la esquina de mi cama, pues que las cosas aparecían y el cabello desaparecía. Y pues sí, bien trasquilada quedé, pero con mis cosas de vuelta. Ya más tarde, hace unos 2 años, estaba picándome un manguito y afuera estaba lloviendo madres. En una de esas, veo que algo me está viendo en el patio. Volteo y ¡zas! Una criatura rara, cabezona. Tenía la cara como de piedra, pero roja. Me saqué de onda y agarré el cuchillo, pero luego ya no estaba. Desde ese día, él me hacía favores. Primero eran cosas como que me dormía viendo una serie en el cel y despertaba cobijada, y el celular cargándose al otro lado del cuarto. Ordenaba mis cosas, le daba de comer a mis perritos, pero después comenzó a verme en mis sueños. Me dijo que se llamaba Hierba, que me daba las gracias. Nunca supe por qué, pero me decía que no fuera a ciertos lugares, incluso antes de que me invitaran, o que tales personas no eran buenas. La última vez que lo sentí fue cuando estaba enferma y sola. Estaba casi inconsciente, pero alguien me ponía la mano en la frente. Desperté con un trapo frío en la frente y la cafetera llena de té. Te extraño mucho, Hierba. Hola Tommy. Mi primer contacto con un duende fue de niña. Lloraba desconsolada en el patio, tirada en el suelo, porque mi hermano no me quiso prestar su hamaca. Y de repente, entre las macetas, me salió uno. Caminó hacia mí y se medio inclinó para decirme algo. Obviamente, yo salté del susto y corrí a grito abierto hacia donde estaban mis papás. Ya de grande, estando en la cocina con mi hija, que en ese entonces tenía 2 años, estábamos sentadas en el comedor y del lado contrario nosotras se escucharon risillas y murmullos bajo la mesa. Y de repente, el sonido de pequeñas campanas. Yo no daba crédito a lo que escuchaba, y mi niña, que hablaba aún batallando, me dijo, «Uy, mami, vámonos, meo, campanitas». A mí no me dio miedo, solo extrañeza. Busqué y no vi absolutamente nada. Pasa el tiempo y estando en el cuarto se vuelven a escuchar vocecillas en una esquina. En esa parte está una litera que tiene escalones que a la vez son cajones. Ahí se encontraba mi niña y mi hijo ya estaba arriba de la litera. Y me dice, «¿Oíste, mami?» Unas voces. Pero no es en la calle, es ahí, en la esquinita del cuarto. Y voltea a mi niña y dice con su pequeña voz, «Ah, sí, es el duende. Es que ahí vive». Y nosotros, sin palabras. Y ya para finalizar, hace como 1 año y medio me encontraba en la cocina, cerca de la estufa, junto a mi niña que me acompañaba mientras yo hacía de comer. Cuando de repente, de reojo, veo que debajo de la mesa sale un pequeño hombrecito, así tal cual los pintan o dibujan. Gordito como una esfera, encorvado, con sus piernitas delgaditas, sus botitas picudas, barba blanca y gorro picudo. Era un duende anciano. Lo veo y volteo a ver a mi hija. Ella no logró verlo. Estaba de espaldas hacia él. Corrí para seguirlo y, en un 2x3, se me desapareció. No sé por qué me siguen. O nos siguen a mis hijos y a mí. No nos hacen daño ni travesuras, pero no siento miedo. A mí me sucedió algo cuando tenía entre 9 y 10 años. Solía ir con mi papá a todos lados, siempre tras de él. Recuerdo que ese día él iba a hacer unas compras y yo, como de costumbre, me le pegué.
Teníamos que caminar desde la casa donde vivíamos hasta el lugar donde compraría unos 20 minutos. Era en el centro del pueblo, calles alumbradas. Esa tarde no había demasiada gente, hacía algo de frío y eran días un tanto lluviosos. Cuando veníamos de regreso, nos alcanzó un aguacero horrible. Nos refugiamos bajo el techo de un local que en ese entonces era un molino. Justo enfrente había un terreno baldío muy grande. Solo tenía construcción en una pequeña parte del otro lado, donde nosotros estábamos. Ya estaba oscuro. Serían como las 9 de la noche. Yo conversaba con mi papá, pues éramos las únicas dos personas en la calle ese día. De pronto comencé a escuchar risas y salpicaduras de agua entre el monte de aquel terreno. No se podía distinguir nada porque la maleza era demasiada, pero se escuchaba clarito. Llovía mucho y tronaba. Recuerdo que le dije a mi papá, ¿por qué a esos niños si los dejan jugar en la lluvia y a mi hermana y a mí no? Me dijo, escucha bien. Guardé silencio y pude distinguir como 5 o 6 risas diferentes, muy chillonas. Brincaban en los charcos de agua y parecía que se tiraban entre la maleza. Se oía como el monte se movía, se empujaban entre ellos, o al menos eso parecía. Me quedé hipnotizada por los sonidos de sus voces unos minutos y juro que algo dentro de mí me decía, ve y diviértete con ellos. Mi papá me dijo que esos no eran niños, que eran duendes, que andaban jugando en la lluvia porque a ellos les gustaba mucho ese tipo de clima. En Cancún hay muchas historias sobre los aluxes, duendes. Todos mis hermanos viven ahí, y mi mamá y yo íbamos de vacaciones para estar con ellos. Recuerdo que yo tenía 6 o 7 años. Mi hermana se había cambiado de casa y yo quise quedarme con ella. Eran como las 7 de la noche y salió a lavar su ropa de trabajo. Yo la acompañé y, entre pláticas, justo en el patio había un árbol grande de carambola, maracuyá. Vimos cómo empezaron a moverse todas las ramas, como si alguien estuviera arriba. Mi hermana y yo nos quedamos en silencio porque para eso no había nada de aire que causara ese movimiento. En fin, para no hacerlo tan largo, nos comenzaron a aventar la fruta del árbol. Mi hermana terminó de lavar su ropa lo más rápido posible y nos metimos. Yo le pregunté qué era eso, por qué pasó, y fue cuando mi hermana me contó que su casero decía que había duendes ahí, que los demás inquilinos le contaban que los molestaban, que desaparecían cosas y aparecían en el árbol. En fin, recuerdo haberle dicho a mi hermana que no tenía miedo, pero por dentro estaba aterrada. Olvidamos el tema. Cenamos y mi hermana tenía una hamaca. Recuerdo que me acosté y quedé dormida. La verdad, no recuerdo ni la hora, pero a lo lejos escuchaba un chichín, chichín. Comencé a despertarme. La hamaca estaba justo hacia la puerta que daba al patio. Al lado de la puerta había una silla de plástico. Comencé a abrir los ojos y lo vi. Era algo como un niño, con su gorro grande. Lo peor, y lo que jamás olvidaré, era su cara. Era un verde como gris. Sus ojos completamente negros y su sonrisa era macabra. Una sonrisa en la que se le veían los dientes, y me miraba fijamente. Recuerdo haberme aventado al suelo y salir corriendo con mi hermana. Le conté todo, pensando que no me creería, pero me dijo que sí, que ella ya lo había visto y que le ofrecía ir con él. Jamás volví a quedarme en esa casa. Mi hermana también se cambió y ya no volvió a pasar nada de eso. No es la única historia sobre duendes en mi familia, pero esta fue mi experiencia, y solo de acordarme de su sonrisa siento muchos escalofríos.
un duende se quería llevar a mi hermano menor. Mi hermano, cuando tenía como 3 o 4 años, se quedaba solito en casa con mi mamá, porque mi hermano mayor y yo estábamos en la escuela. Siempre fue un niño muy alegre y juguetón. Mi mamá lo miraba jugando y hablando solo, hasta que un día vio que puso comida en un rincón de la casa. Obvio, mi mamá le preguntó qué hacía, y él dijo que era para un niño que tenía las orejas picudas, y que se hacía sus orejas hacia arriba, como las de un duende, tal cual nos describía a un duende. Jugaba con él, y el duende le pedía comida, siempre salchichas fritas y chorizo frito. Mi hermano le ponía la comida en un rincón o debajo de la mesa y siempre le pedía a mi mamá que hiciera de comer extra para su amigo. Pasaron semanas y nosotros no le hacíamos tanto caso, porque él siempre jugaba ahí en la casa, aunque el duende era muy travieso. En una ocasión, mi hermano le gritó al duende delante de nosotros que dejara de moverle al aire acondicionado. Bueno, así varias travesuras, pero jugaban mucho y decía que era su amigo. Decía que siempre venía del patio y cuando se iba a su casa, se iba para allá, otra vez hacia el patio. Total, para no hacerlo más largo, un día mi hermano llegó y nos dijo que el duende le pidió que se fueran a su casa, que allá había dulces y que estaba bien padre su casa, y que lo acompañara. Mi hermano le dijo que no, porque lo regañaba mi mamá, y el duende insistía en que fueran a su casa. Entonces mi mamá le dijo, no, dile que no, que ya se vaya, que no quiere ser su amigo. En eso, mi hermano volteó para un lado y empezó a gritarle a la nada. Vete, ya no quiero ser tu amigo, no voy a ir a tu casa, vete, vete, vete. Desde ese día jamás se le vio a mi hermano jugando solo o hablando solo, ni dejando comida en el rincón o debajo de la mesa. Al día de hoy tiene 16 años, y cuando le preguntamos si en verdad vio a un duende, cuenta la historia tal cual. Dice que sí se acuerda, pero cuando le pedimos que nos diga más, evade el tema y dice que ya no le preguntemos nada. Hasta la fecha, se me sigue enchinando la piel. Una vez fui a un pueblito que está atrás de la base militar de Tlaxcala, en México. Es un pueblo fantasma, aunque en realidad es de brujas. La idea era buscar cosas paranormales, así que éramos 8 hombres adentrándonos en las profundidades de la parte alta de Tlaxcala. Fuimos al pueblo a comprobar que realmente fuera fantasma, y bueno, eso pareció, porque las casas tenían luces prendidas, se escuchaban ruidos, pero nunca vimos a una persona. Continuamos por el mismo camino, siempre conversando sobre el tema, hasta que de pronto, en una recta larguísima que está en esa parte alta, nos percatamos de que había unas criaturas de aproximadamente 30 o 40 centímetros, con narices enormes, corriendo a la velocidad de la camioneta donde íbamos. Su piel era casi idéntica al escroto, con la misma textura y con uno que otro vello regado por su diminuto cuerpo. Tenía muchas manchas, como de solo lunares. Así como se ve el escroto arrugado, así se veían sus caras. Además, tenían verrugas y estaban completamente desnudos. 6 de nosotros habíamos consumido marihuana y alcohol, otro solo alcohol, y uno venía completamente sobrio. Antes me consideraba una persona escéptica, así que a pesar de verlos, no creía que fuera real. Grité mucho para que todos se callaran. Estaban asustados, asombrados y locos, pero quería que se callaran porque yo mismo empezaba a caer en una especie de fobia. Cuando por fin se callaron, le pregunté a los 2 que no fumaron. Oye, ubícate, relájate, ponte serio,
Mírame a los ojos. Neta, ¿esas criaturas son reales? No quiero que te viajes con nosotros, así que sé honesto. La neta, bicho, si están ahí yo tampoco lo puedo creer. A partir de ahí, el miedo se intensificó y empecé a imaginar que se aventarían hacia las ventanas. Ese era mi mayor temor. El camino continuó hasta que casi llegamos al Arco Norte, donde ya nos habíamos relajado un poco. Tuvimos que seguir porque el miedo no nos permitía detenernos. Cabe destacar que a todos se nos bajó la peda, y además, muchos saben que la marihuana no contiene sustancias alucinógenas, así que no fue un viaje, fue totalmente real. Postdata. Tiempo después continuamos explorando ese lugar y puedo decir que nos pasaron cosas fuera de lo normal que pusieron en riesgo nuestras vidas. Cuando era pequeña, apenas podía caminar, tendría como 2 años, vivíamos en un pueblo alejado de la ciudad. Mi madre cuenta que yo, por las tardes, salía a caminar por un puente y siempre regresaba con un ramo de flores. Ella me preguntaba quién me las había dado, y yo le decía que un amiguito pequeño. Fui creciendo hasta que llegué a los 6 años. Recuerdo que nos habíamos mudado a la ciudad. La casa era de madera, elevada sobre columnas desde el suelo, y en el patio había un gran árbol frutal de tamarindo. Una noche, como de costumbre, me fui a dormir. Dormía con mi abuela, quien tenía la costumbre de dejar la ventana abierta. Me desperté a las 3 de la mañana. Lo recuerdo porque tenía un reloj con números rojos. Con ganas de ir al baño y me quedé somnolienta sentada en la cama. Volteé justo hacia donde estaba el interruptor de luz y abajo de él vi a una persona. Parecía un niño de 2 o 3 años, sentado justo debajo del interruptor. Pude observar con detalle su ropa. Llevaba un sombrero verde oscuro, puntiagudo y un traje verde similar al de las caricaturas, con zapatos cafés. Pude ver todo con claridad, menos su rostro, que estaba en completa oscuridad. Lo vi levantarse y venir hacia mí. En ese momento me asusté y me tapé con la cobija. Sentí su respiración como la de un perro cansado. Se quedó así unos 8 segundos y luego se fue corriendo, mientras se reía. Al día siguiente conté lo que había pasado, pero nadie me creyó. Hasta que una noche, estando con mis hermanos, empezaron a tocar las paredes de la casa, que era de madera, y se escuchó una risa pequeña, de esas de travesuras. Salimos con mi hermano a revisar y debajo de la casa había un ser oscuro con ojos rojos, mirándonos directamente. Nos cagamos del susto y entramos corriendo a la casa. Cada vez que cuento esta historia se me eriza la piel. Cuando era pequeña, apenas podía caminar, tendría como 2 años, vivíamos en un pueblo alejado de la ciudad. Mi madre cuenta que yo, por las tardes, salía a caminar por un puente y siempre regresaba con un ramo de flores. Ella me preguntaba quién me las había dado, y yo le decía que un amiguito pequeño. Fui creciendo hasta que llegué a los 6 años. Recuerdo que nos habíamos mudado a la ciudad. La casa era de madera, elevada sobre columnas desde el suelo, y en el patio había un gran árbol frutal de tamarindo. Una noche, como de costumbre, me fui a dormir. Dormía con mi abuela, quien tenía la costumbre de dejar la ventana abierta. Me desperté a las 3 de la mañana. Lo recuerdo porque tenía un reloj con números rojos. Con ganas de ir al baño y me quedé somnolienta sentada en la cama. Volteé justo hacia donde estaba el interruptor de luz y abajo de él vi a una persona. Parecía un niño de 2 o 3 años, sentado justo debajo del interruptor. Pude observar con detalle su ropa.
Llevaba un sombrero verde oscuro, puntiagudo y un traje verde similar al de las caricaturas, con zapatos cafés. Pude ver todo con claridad, menos su rostro, que estaba en completa oscuridad. Lo vi levantarse y venir hacia mí. En ese momento me asusté y me tapé con la cobija. Sentí su respiración como la de un perro cansado. Se quedó así unos 8 segundos y luego se fue corriendo, mientras se reía. Al día siguiente conté lo que había pasado, pero nadie me creyó. Hasta que una noche, estando con mis hermanos, empezaron a tocar las paredes de la casa, que era de madera, y se escuchó una risa pequeña, de esas de travesuras. Salimos con mi hermano a revisar y debajo de la casa había un ser oscuro con ojos rojos, mirándonos directamente. Nos cagamos del susto y entramos corriendo a la casa. Cada vez que cuento esta historia se me eriza la piel. Tenía como 10 años y mis tíos me habían regalado un CD de mi anime favorito. Lo veía una y otra vez en el DVD del cuarto de mis papás. Un día, mi hermano pequeño estaba en el jardín de infantes y yo estaba sola con mi abuela, que vivía en la otra parte de la casa. Yo estaba encerrada viendo la tele con el CD de mi anime, y con un Nokia de esos tiempos decidí grabar una parte que me gustaba mucho para poder verla en el celular cuando quisiera. Así que empecé a grabar la tele con el teléfono. Luego miré el vídeo y resultó que se escuchaba el sonido del anime de fondo, pero a la vez había una voz muy extraña, como si estuviera al lado mío, haciendo sonidos burlones tipo ñaca ñaca. No sé cómo explicarlo. Fue horrible. Me asusté mucho porque esa voz no se escuchó al momento de grabar, sino hasta la grabación. No era un error de sonido, era una voz como de una persona, pero burlándose y con un tono muy extraño. No decía nada en concreto, solo repetía ñaca ñaca y otras cosas que no se entendían bien. Pero se escuchaba justo a mi lado, como si esa cosa hubiese estado ahí mientras yo grababa. Sentí un miedo horrible porque no podía creerlo. No tenía explicación para esa voz y yo estaba sola y la tele se escuchaba en el vídeo, pero esa voz estaba detrás de la televisión. Del CD no era, porque repetí esa parte del anime y no había ninguna voz extra. Sinceramente, no sé si fue una psicofonía, pero para mí era un duende, porque la voz se escuchaba como si fuera alguien pequeño, como un niño, ni sé cómo explicarlo. Le mostré el vídeo a toda mi familia y nadie me creyó. Todos decían que era mi hermano, aunque yo les juraba que estaba sola. Una semana después, ese teléfono se me cayó al agua. El vídeo solo queda en mi memoria, pero muy vivo porque me impactó muchísimo. En mi casa tenemos un pequeño bosque, con plantas de café, árboles de nuez, níspero, limón, naranja, mandarina, chayotes, tomates y chiles. Siempre ha sido muy fértil. A mis padres siempre les han gustado las plantas. En una ocasión, hace como 17 años, mi madre salió a traer tierra de la finca para unos anturios que estaba trasplantando. Dejó en la estufa cociendo costilla de cerdo y fue por la tierra, lo que no tomaría más de 10 minutos, o al menos eso sentí. Cuando mi mamá se levantó, dice que el lugar era extraño, no se parecía a la finca. Caminó y nada. Dice que le gritaba a mi padre y a un vecino. Cabe señalar que nuestra parte del bosque pertenece a uno más grande, solo que está delimitado y todos tenemos cercado para marcar perímetro. En mi casa, por ejemplo, está cercado con varas de café secas de 1,6 metros y alambre de púas. El caso es que a mi mamá la encontró un vecino que estaba al otro extremo del bosquecito,
como a 1 kilómetro. Mi mamá regresó ya con la guía de ese vecino y habían pasado 2 horas, aunque ella asegura que le tomó solo minutos. Mi padre y yo no le creímos. Dijimos que tal vez puso eso de pretexto porque se le quemó la carne. Hace como 3 años empecé a hacer meditación y acondicioné el área de 4 árboles de nuez de macadamia. Me encanta porque siempre hay aves arriba haciendo ruido. Me dispuse a limpiar todo el terreno y, al cabo de 2 días, había recogido ya 2/3 partes de la basura. El terreno tenía basura, quién sabe por qué, y había juguetes, zapatos muy viejos que yo suponía habían sido de mis hermanos, que fueron niños hace más de 30 años. El caso es que había recolectado lo de 2 lonas y las dejé en un punto para llevarlas hasta la entrada de la casa. Al día siguiente salí a terminar y me llevé un buen susto cuando toda la basura estaba esparcida por todo el terreno, como si alguien lo hubiera hecho con toda intención. Pero les repito, está cercado el terreno, y sí, hay tlacuaches, ardillas y otros animalitos, pero no creo que puedan hacer eso. Es imposible. Y desde entonces han pasado más cosas, y no solo ahí. Recuerdo que, hace como 4 años, fui un día casual a casa de mi abuelita. Siempre me ha gustado sacar pláticas paranormales, y se me ocurrió preguntarle si no había ocurrido algo extraño con sus hijos. Me contó que una vez, cuando mi mamá tenía como 3 o 4 años, se había encerrado en su cuarto y desde el otro lado mi abuelita escuchaba murmullos varias veces. Después le pareció raro que mi mamá siguiera con ese comportamiento, así que abrió la puerta. Por lo que me contó, mi mamá le dijo: «No, mami, toca a mis niños, no les gusta que entres así». Después de eso, mi mamá no volvió a hablar de esos niños. Para ese entonces, cuando yo tenía 7 años, nos mudamos a otro lado. Mi papá siempre nos asustaba por las noches, a mi prima y a mí, diciendo que había un duende en la entrada de la casa. En ese tiempo había un árbol de pera, y él decía: «No te vayas, sobrina, que el duende de la pera te espera». Pero mi papá solo lo decía para espantarnos. Total, todas las noches nos quedábamos en el primer piso viendo televisión y jugando, y siempre se escuchaba que tocaban la puerta. Nosotros solo respondíamos: «¿Quién?», y la voz decía: «Pasen». Nos asomábamos y no había nadie. Eso duró como 1 año. Hace 6 años, la misma prima que vive enfrente tuvo que quedarse sola en su casa. Tenía como 10 años. Iba bajando el segundo piso y, en las escaleras que dan al patio, vio a un pequeño humano que bailaba y se reía. Cuando ella lo vio, gritó y corrió hacia mi casa. Nosotros no vimos ni escuchamos nada. Hace algunos años, en plena pandemia, mi tía se enfermó y yo hacía sus compras o llevaba lo que les hacía falta. Ellos me gritaban desde afuera de la casa y yo salía corriendo. No recuerdo bien porque me había molestado con mi mamá, pero estaba enojada. Como a las 7, mi tía me gritó y 5 minutos después bajé. Pregunté qué necesitaban para comprar y me dijo mi prima que me habían llamado hacía 1 hora. Yo dije que no, que hacía 5 minutos me habían gritado y ellas me dijeron que no. Ya ni cómo pelear, me fui a mi casa y saqué las croquetas para darle de comer a mis perros. Mientras los apapachaba, a unos 2 metros de donde estaba, vi la barda del vecino, junto a una granada, escuché un murmullo. Volteé justo hacia la granada y vi 2 ojos rojos. Me quedé paralizada. Lo único que hice fue correr hacia el otro lado de la casa, donde estaba mi perrito, y le dije: «No ladres, no me espantes, solo quédate callado,
por favor. Mi mamá estaba calentando la cena y no quise ni gritarle porque estaba molesta. Solo me metí corriendo a la casa y le pedí disculpas por haberme molestado. Realmente no sé si todo esto tenga que ver, pero fue demasiado extraño. Actualmente, después de un año, no han pasado más cosas, pero sí ha sido bastante raro. Le pasó a mi prima, que también es como una hermana para mí. Yo tenía 12 años y ella 9. Vivíamos en la ciudad de Campeche y algo que identifica a Campeche son sus cerros. Nuestra casa estaba ubicada justamente debajo de uno, que ocultaba cuevas pequeñas en sus paredes. Mi tatarabuela decía que esas cuevas eran de las iguanas, y otras veces decía que eran de los aluxes, nombre que se les da a los duendes en la península de Yucatán. Es algo impactante lo que pasó, ya que en ese entonces, para poder tener agua y lavarnos las manos, teníamos que ir a una pequeña batea que se encontraba en la parte de atrás de la casa, a unos 6 metros de la puerta trasera de la vivienda. Un dato importante antes de seguir. Mi tatarabuela acostumbraba tener gallinas, patos, gansos, y todos estaban en un gallinero que se ubicaba a unos 3 metros de la batea y a unos 6 metros del cerro. Era una noche tranquila cuando le dijeron a mi prima, ve por una cubetita de agua a la batea. Eran exactamente las 10:30 de la noche y ella, muy segura, fue, pero demoró en regresar. Y cuando finalmente asomó su cuerpo en la puerta de la casa, pegó un grito de susto tan fuerte que, al mismo tiempo, sentimos un aire muy frío entrar en la casa. Eso nos dejó a todos con la piel enchinada. Ella relató que, cuando caminaba hacia la batea, justo detrás del gallinero, una personita de aproximadamente 50 centímetros la estaba observando. Mencionó que su rostro era muy arrugado, con unos ojos muy rojos y una sonrisa muy grande. Claramente era un alux. Los aluxes son conocidos por llevarse a los niños ofreciéndoles juguetes o dulces para perderlos en los cerros. Cuenta mi prima que ese ente le hacía sonidos como siseos y le decía ven, mientras le hacía señas con la mano. Ella supo inmediatamente que lo que estaba viendo era un duende. Trató de gritar, pero no podía. En ese momento la Lux empezó a caminar hacia ella, y ella comenzó a caminar hacia la casa. Sentía las piernas pesadas, como si algo no la dejara avanzar, y sentía que poco a poco la Lux la iba alcanzando. Ya al llegar justo a la puerta de la casa, logró finalmente gritar del miedo. Desde entonces, mi abuela deja cubetas de agua alrededor del gallinero y una en la mera puerta trasera, ya que los aluxes le temen al agua. Hasta el momento, no hemos vuelto a ver al duende que se esconde en la cueva.